Dios siempre perdona. Es el tema que hemos escogido de esta serie de programas que estamos llevando a cabo, en los cuales pues estamos también llegando hasta ustedes, tratando de evangelizar, una proyección de los frailes franciscanos de la parroquia San Francisco de Asís en Acajutla, El Salvador. Entonces nos encontramos en uno de los espacios a un lado de nuestro templo parroquial, y les invitamos a que nos sigan viendo, nos sigan a través de YouTube o a través de la página Audiovisual de Santa Clara o Comunicadores Católicos en Facebook. Entonces les invitamos a que sigan viendo esta serie de programas reflexionando la palabra. Así que les invito, hermanos, a que participemos y tratemos de encontrarnos a través de estos programas que estamos realizando. Y les invito a que escuchemos la palabra de Dios que nos hablará hoy a través del Evangelio de San Juan. Señor, que te contemplo en el santo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Allí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes que mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, y por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, paz y bien. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la reflexión de la palabra nos va invitando cada vez que entramos y proclamamos su palabra, escuchamos lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y hoy, concretamente, en este texto del Evangelio de San Juan, nuevamente nos repite aquel episodio del bautismo del Señor, para insistir más quizás en lo que realmente es algo importante y muy esencial en la vida del cristiano. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el bautismo es el sacramento que nos abre la puerta de la vida cristiana. Se llama así sacramento de la iniciación cristiana, y nos abre el camino, nos abre la posibilidad de la salvación, nos hace herederos de la salvación que el Señor nos ha traído. Entonces, el insistir un poco en el tema del bautismo del Señor, para decir también que a través del bautismo nosotros tenemos esa apertura de Dios, nos abre el camino el Señor. Y es importante ver
no solamente ver, porque cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista y le dice, este de quien yo les he hablado, Él los bautizará con fuego y el Espíritu. Es necesario ver en la persona de Jesús que hay algo más que la persona normal, sino que está dentro de Él el Espíritu de Dios. Hay que ver al Espíritu de Dios. Si no somos capaces de ver el Espíritu de Dios en lo que Jesús nos dice, en su palabra, en la oración, en el sacramento, en los sacramentos de nuestra iglesia, tenemos que ver la presencia real del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor se manifiesta. Y eso es lo que se nos ha manifestado hoy, el Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Y es que para ver quizás es necesario quizás que haya un cambio en nuestra vida, un cambio. Y quiero compartir con ustedes una breve historia de esos cuentos que nos ayudan un poco para ilustrar nuestra reflexión. Se trata de una manada de tigres que se encontró con unos cazadores. Los cazadores los dispararon y unos se fueron y otros los mataron. Entonces, pero dentro de la manada de tigres había un tigre tierno y aquel tigre quedó abandonado. De repente llegó por allí una manada de cabras y entonces las cabras se fueron con él y él se unió al grupo de las cabras y empezó a llevar una vida juntamente con las cabras. Pero aquel tigre tierno se veía dentro del agua que él no era cabra y pensaba que era distinto. Cuando después de cierto tiempo, de repente llega un tigre a la zona y el tigre tierno oyó el rugido del tigre. Y él se identificó, el tigre tierno, con ese rugido. O sea que dentro de este animal lo que había era lo que él era por dentro. Pero él por fuera estaba aparentando ser igual que las cabras, pero nada que ver. Entonces cuando oye el rugido, él se identifica. Y entonces de ahí para allá se acercó al tigre grande y se fue con aquel tigre y vivió con aquel tigre mayor, que era un tigre grande, y siguió su vida. Para decir que nosotros podemos ver por fuera, no podemos también a través como de un libro, por ejemplo, solo por ver la pasta del libro no podemos juzgar el contenido. Tampoco nosotros podemos juzgar el contenido de lo que hay dentro de una persona. Y eso le pasa concretamente, pasa con Jesús. Alguien veía a Jesús y no creía que realmente en Jesús estaba Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, aquellos que estaban ahí, aquellos que habían llegado a bautizarse, después que se bautiza, y el testimonio que da Juan el Bautista, diciendo, vi al Espíritu de Dios descender sobre él, y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y vio al Espíritu descender en forma de paloma. Entonces, a partir de ahí, o sea, ya no se ve a Jesús como uno más del grupo de los que se bautizan, sino alguien especial que pertenece ya a la categoría divina, porque es Dios. Entonces, Jesús es Dios, y los que estaban ahí logran a través de la fuerza del Espíritu que desciende en forma de paloma, escuchar el rugido que decíamos de aquel tigre y que se identificó con el tigre tierno. Entonces, el rugido del Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos ante la palabra, cuando nosotros estamos dentro de un sacramento
realizando un sacramento. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, tenemos que sentir la presencia del Espíritu de Dios. O sea, no podemos ver desde fuera el sacramento de la Eucaristía, no podemos ver desde fuera lo que hay dentro de la iglesia. Tienes que estar dentro de la iglesia, tienes que formar parte y ser parte de esa iglesia para poder sentirte que conoces. Aquellos que no entran y desde afuera juzgan a la iglesia, no tienen conocimiento de causa para juzgarla. Entonces, lo mismo sucede con la palabra. Yo puedo ver la Sagrada Escritura, puedo estar delante de la palabra de Dios, pero si yo no abro esa palabra y no leo la palabra, no puedo saber el contenido que hay dentro de ese libro que se llama la Sagrada Escritura. Qué importante es para nosotros no solo el conocer, porque yo puedo conocer la Sagrada Biblia, donde quiera que yo veo un libro que dice Biblia, yo digo esa es la Biblia, pero yo no la he leído, entonces no puedo saber qué es lo que dice la Biblia. Es muy importante para nosotros todo esto, porque es decir, el ver, estamos hablando del ver y el conocer, del verbo conocer y el verbo ver. En la palabra de Dios, el ver va a significar mucho más que solo ver por encima, sino el ver más allá de lo superficial, de lo que vemos. Vemos lo esencial que es y lo que hay dentro del mismo, digamos, dentro de la vida cristiana, del ser cristiano. Entonces, no podemos nosotros juzgar exteriormente porque no tenemos conocimiento. Tenemos que estar dentro para saber qué es lo que podemos realmente decir de eso. Si nosotros leemos la palabra de Dios, entonces podemos decir lo que hay dentro de esa misma palabra. Entonces, lo que nos presenta hoy, en pocas palabras, este texto del Evangelio de San Juan, es eso, cómo el Espíritu de Dios se manifestó en esa ocasión ante Jesús o en la presencia de Jesús. Y todos fueron testigos, pero Juan da testimonio de lo que él vio al Espíritu Santo descender. Y eso es lo que nosotros queríamos hoy compartir con ustedes. Y que el Señor siga animando en este nuevo año que hemos iniciado hace unas cuantas semanas, el 2014, y que podamos seguir compartiendo con ustedes esta reflexión de la palabra de Dios. Y les animamos a todos a que nos busquen y que podamos también ser una ayuda muy importante dentro de la vida cristiana y de este espacio de evangelización que estamos realizando con nuestra iglesia desde acá de Acajutla, El Salvador, en la parroquia San Francisco de Asís. Y que nos da mucho gusto y también les enviamos un saludo de parte de la Fraternidad Franciscana de Acajutla. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.